Videojuegos y arte. El avance tecnológico ha sido un factor clave en el avance artístico de los videojuegos, otorgándoles cada vez más posibilidades a los diseñadores. Los primeros videojuegos eran revolucionarios por el hecho de ser los primeros, pero no por su arte. Se encontraban limitados por la tecnología disponible, pantallas que solo contaban con 2 colores. A su vez, era un medio tan nuevo que aún no se le daba importancia al arte. Con la introducción de los arcades, esto cambió. Ahora los gráficos no eran solo esenciales para entender el juego, sino que le daba otra profundidad a la narrativa. Esta seguía siendo extremadamente simple, pero le aportaba otro atractivo al juego. Con gráficos únicos se distinguía del resto de juegos, lo que era necesario para que fuera lucrativo. Aún así, las limitaciones tecnológicas solo permitían que se usara una paleta de colores sumamente limitada y pocos píxeles para poder transmitir la información. Esto llevó a que se tuviera que ser sumamente eficiente con el uso de recursos, lo que hace que el arte de juegos como Space Invaders sea sumamente eficaz en su misión de transmitir el mensaje, porque cada píxel, cada color cuenta. La simpleza de la forma, producto de barreras tecnológicas, es lo que la hace tan icónica. Más adelante, ya con una industria más desarrollada, las consolas traían un procesador 8-bit, lo que significó un aumento de la variedad de colores y formas disponibles para los personajes y escenarios. La consola NES de Nintendo ya contaba con la posibilidad de mostrar 54 colores en total, aunque solo 25 al mismo tiempo. El juego Super Mario contaba con un máximo de 4 colores por sprite, pero el aumento de píxeles permitió agregarle más detalle a cada uno. Ya no es solo una mancha vagamente humanoide, ahora es un señor con bigote y gorra. Tiene facciones propias, lo que le dio un estilo y personalidad icónicos al personaje. Los enemigos ya utilizan un lenguaje de formas más elaborado, con expresiones faciales o pinchos que indican malas intenciones. El arte sigue siendo limitado, obviamente, y se puede ver en la repetición de formas como las nubes y arbusto o las montañas del fondo. Las animaciones eran compuestas por pocos frames, pero logran transmitir la idea del movimiento. El arte en los primeros juegos funciona casi como símbolo, como transmitir un concepto de la forma más sencilla posible. Llegaron las consolas de 16 bits, más rápidas en todos los aspectos, que permitieron mayor definición a los personajes. A Sonic se le pueden ver las expresiones faciales, algo que no pasaba con Mario en la NES 8 bit. Hay un mayor rango de colores que le agrega tridimensionalidad al mundo y a los personajes. En Sonic todo tiene mucha más definición que en Mario. La consola Genesis de Sega fue una revolución para su momento. Comparemos el juego Super Mario con el juego de Aladdin. La ampliación tan grande de la paleta de colores permitió agregarle profundidad a los niveles y a los personajes. Con mayores libertades, las animaciones de Aladdin eran fluidas y similares a las de la película original. Esta decisión artística de meter al jugador en el universo de Disney fue posible gracias a este cambio de tecnología. Con más cantidad de píxeles y colores disponibles para cada personaje, se podía llegar a un arte más fluido y orgánico. En el 93 sale al mercado norteamericano la consola Panasonic FZ1. Esta contaba con un procesador de 32 bits, el doble que la Genesis y sus competidores. Esta no era la primera vez que se fabricaba la tecnología 32 bits, ya que anteriormente había salido la consola FM Town Marty, exclusiva de Japón. Aún así, la Panasonic populariza en el occidente esta nueva tecnología. Y no solo aumenta la resolución disponible, sino que se abre un nuevo mundo para el arte de videojuegos, el 3D. Es necesario aclarar que los ambientes 3D hechos con polígonos ya habían sido utilizados para algunos juegos, como el Virtua Racing o Star Fox, pero era solo en fondos y no era un uso popular. Ahora, con nuevas posibilidades, los diseñadores de videojuegos empezaban a moverse hacia los juegos totalmente hechos en 3D. El juego Tomb Raider de 1996 fue muy importante en su momento. Contaba con gráficos 3D que le permitían un diseño de niveles más complejo. La perspectiva es en tercera persona, la cámara del jugador se centra en el personaje, pero es posible moverla dentro del juego para tener acceso visual a ángulos difíciles. El mundo 3D le permite al jugador mayor libertad. Puede ver el escenario desde el ángulo que desee, sin que el diseñador tenga que planearlo desde antes. Con el avance tecnológico, las computadoras han mejorado su capacidad y velocidad de procesamiento de este tipo de imagen. El modelo original de Lara Croft contaba con alrededor de 230 polígonos. El modelo de Connor en Detroit Become Human cuenta con alrededor de 53.000. Los gráficos 3D poligonales son a día de hoy una de las formas más comunes de darle arte a un juego por su versatilidad. No es necesario dibujar el fondo cada vez que se quiere cambiar el ángulo de toma. No es necesario animar al personaje corriendo desde distintas perspectivas. A día de hoy se puede hacer un personaje de un videojuego al cual se le ven los poros de la cara. Se ha llegado al realismo absoluto en el modelado 3D. Técnicamente podría decirse que llegamos al máximo.
hubo una tendencia a llegar cada vez más cerca de la realidad en el arte para videojuegos, igual que pasó con la pintura a lo largo de los siglos. Igual que con la pintura, los artistas eventualmente buscan romper las reglas para crear algo nuevo. Es entonces cuando el artista debe utilizar su técnica para crear arte, rompiendo las reglas de lo establecido. Picasso comenzó estudiando las bases del arte como la anatomía, todo para llegar al cubismo. Videojuegos como It Takes Two o Sea of Thieves podrían, si así lo quisieran, comprometerse con el fotorrealismo, pero eligen tener un estilismo propio que los hace destacar. Eligen decir algo con la forma de los objetos y los personajes. Un nuevo horizonte en el mundo del arte para videojuegos es la realidad virtual. A pesar de que la tecnología existe hace varias décadas, en los últimos años se popularizó. En esta, el usuario se coloca un visor especial que le permite simular que está dentro de un entorno virtual modelado en 3D. Se genera una sensación de presencia. El arte en este medio no solo debe tomar en cuenta la estética, sino cómo están colocados los elementos en referencia al jugador. La escena se observa desde una perspectiva activa. El escenario debe adaptarse completamente a los movimientos del jugador. El usuario existe dentro de este mundo, por lo que cualquier error o desequilibrio en las normas artísticas establecidas sacan de la inmersión al jugador instantáneamente. El videojuego Keep Talking and Nobody Explodes es cooperativo, un juego donde desactivas una bomba con instrucciones de otro jugador. Al introducir este juego a la realidad virtual, el jugador está ahí, con la bomba enfrente, lo que genera una tensión única para el medio, que no podría ser equiparada completamente con otras formas de experimentar el juego. Desde el mítico Space Invaders, cuya interfaz involucra unos pocos botones, hasta la realidad virtual, que involucra al jugador totalmente, la tecnología en videojuegos ha cambiado de una forma drástica desde sus orígenes. Esta evolución ha permitido a los diseñadores superar los límites de la imaginación, creando experiencias cada vez más complejas, mientras que los jugadores ahora pueden experimentar algo único, que hace 40 años era impensable. En el 82 nace Electronic Arts, con la idea de que el videojuego como medio artístico fuera tomado de forma más seria, considerándolo a la par del cine y al diseñador como artista. Mucho después, en 2006, Hideo Kojima dijo en una entrevista que no considera que los videojuegos sean arte. Habló del videojuego como una galería, algo que contiene arte, pero que no es una obra en sí misma. Las opiniones sobre si el videojuego es arte o no son variadas, mismo dentro de la industria. La pregunta de si es arte o no refleja una pregunta más grande y más antigua. ¿Qué es arte? Ernest W. Adams dice en su artículo ¿Will computer games ever be a legitimate art form? Los límites entre el arte y el no arte no son rígidos ni definidos. Existe una zona gris. De todas las teorías que buscan responder esa pregunta, la más popular a día de hoy establece que el arte es expresión. El artista busca que un mensaje llegue al espectador. Adams plantea el contraargumento de que si el público es capaz de interferir con la obra, el mensaje es perdido, por lo que los videojuegos no cumplen su función artística debido a la interactividad inherente a estos. Lo que este argumento no toma en cuenta es que esta interactividad o libertad del jugador es parte de la obra, es tomada en cuenta por el artista, por ende no es posible apartarse del mensaje original y terminar destruyéndolo. El jugador experimenta lo que el diseñador quiere que experimente. A su vez, aunque los videojuegos no siempre tienen el propósito de la expresión sentimental mediante su historia o su arte, Adams argumenta que esta expresión no tiene que ser humana. Según Adams, debe de haber un mensaje contenido dentro de la obra para que sea arte, debe ser expresivo de alguna forma. Por ejemplo, la serie de poemas de Diane Ackerman, The Planets, A Cosmic Pastoral, donde se describe de forma correcta científicamente los planetas del sistema solar. Season, A Letter to the Future, es un juego donde el jugador debe crear un álbum de fotos o scrapbook y registrar todo en su mundo antes de que desaparezca para que quede para la posteridad. Gran parte de la belleza de Season radica en los escenarios, las montañas y bosques y en saber que pronto no van a estar ahí. Es un juego que cuenta con una gran carga emocional, pero no solo se enfoca en lo humano, sino en la belleza del mundo alrededor. Otro de los criterios que utiliza es el de aesthetics, refiriéndose a una cualidad que se relaciona con la naturaleza de la obra misma, una característica inherente. ¿Cómo es que esta obra le llega al público? ¿Qué de esta lo atrapa? Puede ser a través de la belleza estética o narrativa, por ejemplo. Los videojuegos cuentan con una aesthetics única para este medio, que es la rejugabilidad. Es exclusiva de este medio y aunque puede ser impulsada por aspectos como el arte gráfico o la historia, es imprescindible que la jugabilidad valga la pena en sí misma, que el game design exista para poder repetirlo. Night in the Woods es reconocido por su historia, la profundidad del mundo y sus personajes. En este, el jugador debe elegir distintas escenas y no puede verlas todas. Cuando el juego termina,
original solo se vivió la mitad de lo que tiene para contar, lo que incita a la rejugabilidad. Por otro lado, juegos como Rocket League incitan a la rejugabilidad mediante un buen game design, ya que carece de conexión emocional con el jugador mediante una historia o un arte gráfico destacado. La conexión emocional con el jugador origina únicamente lo que éste es capaz de lograr, de llegar a un sentimiento de competencia y habilidad. El juego se siente bien. El sentimiento no es originado de forma tan directa como con una narrativa, pero aún así es producido por la decisión del creador del juego. En cuanto al criterio de aesthetics, Rocket League cumple, pero no cuenta con el siguiente criterio que menciona Adams, el cual una obra debe de contener ideas y expresarlas. El cine es una forma de arte porque tiene una estética y también tiene una capacidad de transmitir mensajes. Desde muy temprano en su historia como industria ha habido juegos que buscan ir más lejos. Por ejemplo, el juego Missile Command, donde el jugador debe defender su pueblo de ataques de bombas mediante el uso de más bombas. En Missile Command no se puede ganar. Siempre terminan muriendo todos. Esta es una decisión hecha a propósito, porque el mensaje del juego es antibélico. Games can contain ideas, incluso desde una base tan primitiva como lo eran los juegos de arcade. Un argumento en contra de la categorización del videojuego como arte es la comercialización de estos. El arte no debe producirse pensando en lo que el consumidor va a comprar, sino pensando en lo que uno quiere decir, plantea Adams. Aunque se puede ignorar el mundo comercial durante la creación de un videojuego, la realidad es que la mayoría de estudios toman esto en cuenta. Si un juego no es comerciable, probablemente se descarte por uno que sí lo sea, ya que los desarrolladores dependen del éxito de sus productos. Se podría argumentar que la búsqueda de cierto éxito comercial y la sinceridad del arte no son mutuamente excluyentes. Han habido grandes éxitos comerciales en el mundo del cine, por ejemplo Oppenheimer, que son reconocidos como grandes obras de arte. No por haber tomado en cuenta lo financiero al crear la película, esta deja de ser arte. En 2005, Aaron Smuts publica el artículo Are Video Games Art, en el que debate sobre el estatuto de videojuegos como arte. Menciona el suceso de Jack Kroll, quien habló de videojuegos en Newsweek, y dijo que pueden ser divertidos, pero no van a llegar a la complejidad emocional que caracteriza el arte. Pero detrás de tanta magia tecnológica se esconde una banalidad de visión y estilo. Los juegos de ordenador crean un mundo de mecánicas manipulativas, sin la catarsis ni la revelación del arte real. Fue muy controversial en su momento, con gente de ambos bandos dando sus puntos de vista. Lo que Smuts hace en este artículo es traer a la mesa definiciones de arte y aplicarlas a los videojuegos, buscando probar el punto a favor. Otra teoría que menciona Smuts fue planteada por Noel Carroll, quien dice que si el medio puede relacionarse con otro, es arte. Si analizamos los videojuegos, estos comparten muchas características con el cine, considerada una de las artes literarias. A día de hoy, la narrativa de un juego es analizada igualmente que aquella del cine. Aún así, hay quienes proponen que en el arte reproducido, como el cine, la audiencia no colabora, solo escucha. En el caso de los videojuegos, la audiencia, el jugador, experimenta el arte de primera mano, y en esos casos de historias no lineales tiene influencia sobre cómo este se comporta. Esta influencia tiene limitaciones marcadas por el creador del juego, pero sigue existiendo el control del jugador. Las cosas no pasan si el jugador no interactúa. Los videojuegos son el primer arte creativo de masas. Smuts plantea que la percepción en el mundo artístico en cuanto al estatuto de videojuego como arte estaba cambiando, ya que existieron varias exhibiciones en museos donde estos eran el centro. A día de hoy, cerca de 20 años después de la publicación de este artículo, el Museo Smithsoniano cuenta con una exhibición del medio. En la página de exhibición se describe el videojuego como un medio artístico. En Estados Unidos, la Suprema Corte considera que los videojuegos están protegidos por la libertad de expresión que aplica al arte. Adams escribe: si los juegos de computadora quieren ser considerados una forma de arte, mirar más allá de la mera diversión es una de las primeras cosas que deben hacer. Desde el año 2006, que fue cuando se publicó este artículo, salieron a la luz muchos ejemplos de videojuegos que buscan ir más allá de la diversión. Por ejemplo, la saga de The Walking Dead, que explora la historia de una niña creciendo en un mundo postapocalíptico. Existe el British Academy Video Games Award for Narrative, que destaca específicamente la narrativa del videojuego por separado de la de las otras artes literarias, tomando en cuenta la interactividad del jugador. Es reconocido como arte por estos premios. Los avances en la industria de los videojuegos otorgan hoy en día más posibilidades de las imaginadas hace 20, 30 o 40 años. El medio puede ser lo que desee. El videojuego puede ser arte siempre y cuando así se quiera. ¿Cuándo empezó a apreciarse el videojuego como arte? La realidad es que no hubo un momento de la historia en el que el medio se considerara arte por definición general, como pasa con la pintura o la escultura. Aspectos artísticos de los videojuegos han tenido mayor aprecio a lo largo de los años, con la introducción de premios para estos, pero el debate de si son arte sigue en pie.
Los videojuegos surgen como un medio único que combina numerosas disciplinas. Involucrar al espectador como protagonista añade una profundidad artística. Su estatuto como arte podrá seguir siendo sujeto a debate, pero eso no quita la influencia y el potencial que mantienen. A lo largo de las últimas décadas, la complejidad emocional de los videojuegos evolucionó significativamente. Los primeros videojuegos, como el Pong o el Tennis for Two, no contaban con ningún tipo de complejidad emocional. No había personajes, solo la pura esencia de un juego, reglas y objetivo, ganar o perder. A medida que avanzaba la tecnología, también cambiaba el interés por la creación de videojuegos. Se buscaba algo cada vez un poco más complejo, un poco más allá. El Space Invaders se inspira en el Atari Breakout. A diferencia de su predecesor, Space Invaders agrega una motivación emocional. El enemigo, uno distinto a mí, está atacando mi ciudad y yo tengo que evitarlo. Sigue siendo una narrativa muy simple. No hay personajes con nombre, no se explica el motivo de la guerra o invasión. Aún así, incluso con esta simpleza, destaca que lo planteado ya no es solo destruye este objetivo. Te otorga un motivo para lo que estás haciendo, una cara al enemigo. Sin embargo, el enfoque es lúdico. El desafío y la competencia, no la conexión emocional. El juego de Missile Command, contemporáneo a Space Invaders, contiene una narrativa no directa que lo hace destacar entre otros juegos de arcade. Tampoco incluye personajes, ni nombres, ni nada que esperarías encontrar en una historia. Como ya se mencionó anteriormente, el jugador debe defenderse de un ataque, simulando una guerra. Es un juego donde no se puede ganar. La profundidad recae en ese aspecto. El juego termina cuando inevitablemente las fuerzas enemigas superan a las del jugador, ya que aumenta la dificultad con progreso del juego. The End muestra la pantalla final, no Game Over. The End. Missile Command fue creado en medio de la Guerra Fría, donde la amenaza de una guerra nuclear era un miedo con el que la gente tenía que vivir día a día. En una guerra nuclear no importa quién empiece y que tanto se luche, no hay ganadores reales, solo victorias pírricas. Este es el mensaje del juego. Claramente destaca entre sus compañeros contemporáneos como Pac-Man. Busca ir más allá con su jugabilidad. Que el jugador salga de esa experiencia pensando en cómo fue, que perdure más allá del The End. Títulos como Legend of Zelda empezaron a salir al mercado. En estos las tramas son más elaboradas y los personajes no son solo para cumplir con las mecánicas. The Legend of Zelda o Final Fantasy incluyen en sus historias temas como la lucha del bien contra el mal, la amistad y el sacrificio. Aún así no se llegaba a un carácter psicológico complejo en los personajes ni a sistemas complejos en sus mundos. El énfasis seguía estando en la acción y la exploración. Más adelante nos encontramos con Metal Gear Solid, donde Snake descubre traiciones y conspiraciones que involucran a múltiples partes, como el mismo gobierno estadounidense. Se encuentra con que una organización secreta lo creó a él y a muchos otros para ser soldados. Es una narrativa donde se ven elementos más profundos como la traición. Explora temas como la guerra, el control de armas nucleares, la identidad propia y el destino. Es un viaje emocional para Snake, quien debe luchar contra su propio hermano para evitar que destruya el mundo, en una búsqueda de liberarse de su destino impuesto. Llega a tocar fibras emocionales más profundas, aunque con limitaciones en la narrativa. Más recientemente, los videojuegos se ven influenciados por el cine y la televisión. Los diálogos buscan ser más elaborados y las acciones del jugador influencian el desarrollo de la historia. Detroit Become Human fue coescrito por Adam Williams, anterior guionista de televisión. En The Last of Us, el jugador empieza controlando a Sarah, la hija del protagonista Joel. No importa qué haga el jugador, Sarah muere, y su muerte cambia el rumbo de la historia y de la vida de Joel. Lo vemos años después viviendo en un mundo destruido por un hongo que posee a las personas, obligado a cuidar de una chica de la edad que tenía su hija. Los personajes cuentan con una profundidad emocional única que no puede ser replicada en una película, ya que el juego dura como 20 horas. Se exploran temas como la pérdida, la paternidad y el dilema moral. La relación de ambos personajes no solo es lo que avanza la trama, sino que lleva al jugador a cuestionarse sus decisiones. El apego emocional hacia Ellie obliga al jugador a cuestionarse la moralidad de sus acciones, si quiere salvar a Ellie o curar esta plaga. Algo similar ocurre al final de Life is Strange. Durante todo el juego se cultiva la relación de Max y Chloe. Vemos cómo su amistad y su amor hacia la otra crece, es una apreciación genuina que se tienen por la otra. Pero al final del juego, después de todo esto, el jugador debe elegir si salvar a Chloe o a todo el pueblo. Es una decisión sumamente difícil
ya que en ese punto de la historia el jugador está conectado emocionalmente a Chloe. The Last of Us y Life is Strange exploran el dolor del duelo y el sacrificio y la moralidad de salvar al mundo o aquel a quien amas. Son experiencias emocionalmente envolventes. Las decisiones del jugador conllevan consecuencias incambiables en el juego. Al estar involucrado emocionalmente, estas decisiones se sienten aún más significativas. Los juegos modernos, cuyo aspecto principal es la narrativa, buscan llegar cada vez más lejos, queriendo ofrecer una experiencia emocional como lo hacen otros medios, como la literatura y el cine. Sin embargo, la narrativa no tiene por qué ser tan explícita como diálogos que dicen los personajes. El environmental storytelling, que consiste en entender una historia mediante objetos en el ambiente, es un aspecto que se explota mejor en el mundo de los videojuegos. Ahí, siendo parte del mundo, el jugador observa los detalles a su alrededor y es capaz de conectar las piezas de la historia. Es una forma de narrar que requiere que tanto el creador como el jugador estén invertidos en la historia. En Gone Home, el personaje principal llega a su casa de la infancia después de haber vivido un año en el extranjero. En Gone Home, el personaje principal llega a su casa de la infancia después de haber vivido un año en el extranjero, esperando reencontrarse con su familia, pero la casa está vacía. El juego consiste casi exclusivamente de environmental storytelling. El jugador debe recorrer la casa y observar. Hay fotos, cintas, cartas y otros elementos que permiten descubrir la historia de la familia que vivió ahí. Trata temas de crecimiento personal, identidad y relaciones familiares. Al carecer de diálogos, el entorno es el principal narrador. Los juegos actuales tienden a buscar en el jugador una empatía profunda. Quieren que reflexione sobre la moralidad de sus acciones. El enfoque en la moralidad es complejo. Los personajes generalmente no son buenos o malos, sino que caen en las matices. Esto no es solo una experiencia más realista, sino que también es emocionalmente más rica y compleja. A su vez, los videojuegos están comenzando a abordar una gama más amplia de experiencias humanas. Se habla de problemáticas de raza, género, orientación sexual, de una manera respetuosa que busca representar a un público que hasta ahora no había sido el enfoque. La complejidad emocional no necesariamente radica en la historia contada por el juego. Monuments to Guilt explora la arquitectura hostil encontrada en diseños de bancos en espacios públicos. Esta problemática afecta a ciudadanos en situación de calle en todos los lugares del mundo. El juego invita a la reflexión sobre estos diseños y su propósito, y quienes quedan al margen cuando se ponen en práctica. A lo largo de su historia, los videojuegos han cambiado de manera significativa. Ya no son solo simples mecánicas, se pasó a experiencias de juego profundas que invitan a la reflexión sobre temas morales y sociales. Títulos como The Last of Us no solo ofrecen entretenimiento, sino también un espacio para la reflexión sobre problemáticas del mundo real. A través de las narrativas directas y ambientales, este medio es capaz de generar una conexión emocional genuina, ofreciendo experiencias tan complejas como las de la literatura o el cine. Rain Room es una exhibición de arte inmersiva que interactúa con el usuario. Consiste en una habitación donde ocurre una lluvia simulada. Al entrar a la habitación, el público no se moja gracias a unos sensores que detienen el correo del agua justo por encima de donde está. El público cambia la obra solamente estando ahí, interactúa con esta. En Facade, si el jugador no hace absolutamente nada, el juego reacciona. Los personajes comentan en eso, tienen reacciones visibles. El juego cambia por el simple hecho de estar ahí. En los videojuegos, si el jugador no interactúa, el juego no avanza. Hoy en día el videojuego como medio se ha transformado tanto de sus orígenes que en muchos casos cae en la categoría de obra de arte interactiva. Aún así surge la duda, ¿cuál es la diferencia? ¿Existe una diferencia? El arte interactivo es aquel que involucra al espectador, de forma que es necesaria su presencia para que llegue a su propósito. En el ejemplo de Rain Room, si nadie nunca entrara a esta habitación, no podría saberse que la lluvia puede parar. En el caso de los videojuegos como medio, la participación del jugador es esencial para su funcionamiento. Sin embargo, la participación del jugador en un juego está definida por un objetivo, mientras que en instalaciones como Rain Room se invita a una intervención exploratoria. En el videojuego hay un conjunto de reglas que guían al jugador, quien toma sus decisiones dentro de este sistema, generalmente sabiendo exactamente cuáles van a ser las consecuencias de sus acciones. Hay una serie de metas a completar para avanzar hacia una meta final. Contiene lo que no necesariamente contiene la obra de arte interactiva, que es el juego en sí mismo. La definición exacta de en qué es jugar es más compleja de lo que parece y es de esas cosas que siempre están en debate entre ludólogos y otros expertos. Según Scott G. Eberle, en su artículo The Elements of Play, el juego es una serie de eventos conectados impulsados por experiencias emocionales. Esta serie de eventos se caracteriza por la anticipación, la sorpresa, el placer, el entendimiento, la fuerza y el equilibrio o elegancia. Para Huizinga, el autor de Homo Ludens, el juego es una actividad fundamental de la cultura humana. Es libre, separado
aislado de la vida cotidiana, regido por reglas, no productivo y es un elemento formador de cultura. La Real Academia Española establece que el juego es el ejercicio recreativo o competición sometido a reglas y en el cual se gana o se pierde. Si tomamos estas definiciones y las aplicamos a exhibiciones como Rain Room, llegamos a la conclusión de que no por ser interactivos son un juego. Puede decirse que el espectador juega. Es posible que experimente lo mencionado por Iberle y aunque cumple con características mencionadas por Huizinga, carece de una fundamental, el objetivo final. El espectador no interactúa con la obra con el propósito de ganar. En Monuments to Guild, el jugador se encuentra en una exhibición de museo digital. En esta podemos ver diseños de bancos para espacios públicos que se caracterizan por su hostilidad. Están hechos para que nadie pueda dormir en ellos o usarlos por mucho rato. La obra, disponible en Itch.io, invita al jugador a reflexionar sobre el propósito de estos diseños y sus consecuencias para la vida urbana, las personas en situación de calle y las personas discapacitadas. El creador de esta obra, Luis Things, en YouTube, se refiere a esta como un videojuego. Si aplicamos las definiciones discutidas anteriormente, podría no ser una denominación correcta. Es una creación impactante donde la limitación de interactividad le agrega el mensaje. Es un espacio lleno de bancos donde no te puedes sentar. Es un comentario sobre el diseño de estos. La falta de interacción es un reflejo del mensaje de la obra. Sin embargo, no cuenta con un objetivo claro como la mayoría de juegos. No hay puntuación ni competencia. El juego no termina por sí solo. No hay una pantalla que diga The End o Game Over. Missile Command tampoco cuenta con una win condition. Consiste en llegar lo más lejos posible antes de que se termine, que es una característica muy común en los juegos de arcade. Aún así, se sigue considerando un juego porque tiene un objetivo definido. En específico, este juego se destaca por tratar temáticas más profundas y buscar la reflexión del jugador. Es una obra de arte y un videojuego. Lo que lo diferencia de creaciones como Monuments to Guild sería que hay un final marcado. Eventualmente hay una condición que el jugador no cumple, una regla que no puede seguir y pierde. Si Monuments to Guild tuviera un final definido, si al llegar al final de la exhibición, después de haber visto todo, salía una pantalla de The End, podríamos tal vez considerarlo un juego. Sería agregar un objetivo que ahora no tiene y por ende podría caer en la categoría de juego. Toda obra de arte interactiva necesita la presencia del espectador, al igual que un videojuego, pero no todas contienen el elemento de juego. Es por esto que llego a la conclusión de que el concepto de obra de arte interactiva contiene dentro de sí al videojuego, pero no viceversa. Una creación pasa de ser una obra de arte interactiva a un videojuego solo cuando esta interacción es clave para llegar a una meta estructurada, que existe dentro de un sistema de reglas. La diferencia radica en la estructura y el propósito de la interacción. Desde sus orígenes, los videojuegos, como tecnología y como medio artístico, han evolucionado, llegando a productos cada vez más emocionalmente complejos. Esto ha llevado a que su valoración como arte cambie, llegando a borrar las líneas entre obra y juego.